Bienvenida, bienvenido a esta exploración matemática. Hoy nos metemos con un número que, vamos, todo el mundo conoce, o cree conocer. Pi. Pi. Exacto. Pero tenemos aquí unos extractos muy detallados de Wikipedia y, madre mía, detrás del 3,14 hay todo un universo. Pues sí. La idea hoy es entender un poco mejor qué es pi, por qué esa fascinación que dura milenios Ajá. y, sobre todo, por qué aparece en sitios que no te esperarías, ¿no? Mucho más allá del círculo de la escuela. Justo. Empecemos por ahí, por lo básico. Más allá del símbolo griego, ¿qué es pi? Fundamentalmente. Pues es la constante, la que relaciona la longitud de una circunferencia, o sea, el perímetro, con su diámetro. Vale. Mide cuántas veces cabe el diámetro en esa longitud. Y lo increíble es que da igual el tamaño del círculo en geometría plana, claro. Siempre igual. Siempre. La misma cifra. Más o menos 3,14159. Y lo de usar la letra pi, ¿eso de cuándo viene? A ver, el primero que se sepa que usó la letra griega, la pi, Ujú. fue un matemático galés, William Jones, allá por 1706. Ah, mira. Pero bueno, quien la hizo famosa de verdad fue Leonhard Euler, unas décadas después. Lo usó mucho en sus trabajos y... Y se quedó. ¿Y se quedó? Sí. Vale, entendido lo del círculo. Pero lo que siempre llama la atención de pi es eso de que los decimales no se acaban nunca. Eso de que es irracional. ¿Qué significa exactamente? Pues significa que no lo puedes escribir como una fracción normal, o sea, un número entero dividido por otro. Ah, vale. Por eso, cuando lo escribes con decimales, la cosa sigue y sigue, infinitamente. Y, muy importante, sin un patrón que se repita. Claro. Por eso, aproximaciones como 22 estemas, pues, están bien, son útiles. Pero no son pi. No son pi, exacto, no. Son solo eso, aproximaciones. Y, encima, no solo irracional. He leído que también es trascendente. Eso ya suena potente. Y lo es. Es un concepto más fuerte. Que sea trascendente quiere decir que pi no puede ser la respuesta, la solución, de ninguna ecuación polinómica. Uf, polinómica. Sí, de esas con x al cuadrado, x al cubo, pero con coeficientes que sean números simples, como fracciones. Vale, vale. Y la consecuencia más famosa de esto, que demostró Lindemann en el siglo XIX, es que resuelve un problema súper antiguo, el de la cuadratura del círculo. Ah, el famoso reto de dibujar un cuadrado que tenga exactamente la misma área que un círculo que te den. Ese mismo. Pues la trascendencia de pi demuestra matemáticamente que eso es imposible. Imposible. Imposible si solo usas las herramientas clásicas, las reglas sin marcas y el compás. Es una limitación fundamental por cómo es pi. Qué fuerte. Y volviendo a los decimales infinitos, ¿siguen algún tipo de orden secreto o algo así? Pues parece que no. Sorprendentemente, los dígitos de pi se comportan de una manera que parece totalmente aleatoria. ¿Aleatoria? Sí, han pasado un montón de pruebas estadísticas que sugieren que pi podría ser lo que se llama un número normal. Normal. ¿Y eso qué es? Un número normal es uno en el que cualquier secuencia de dígitos que se te ocurra, por ejemplo 123 o 777, aparece con la misma frecuencia a la larga. O sea, que si buscas tu fecha de nacimiento en los decimales de pi, Debería aparecer, sí. Y no solo aparecer, sino aparecer tantas veces como cualquier otra fecha de la misma longitud. Es una idea muy potente, pero todavía es una conjetura. No está demostrado matemáticamente que pi sea normal. curioso. Pero aunque parezca aleatorio, sí hay cosas raras, ¿no? Leí algo de Feynman. Ah, sí, el punto Feynman. Es una secuencia de 6 9 seguidos. 9999999. 6,9. Sí. Empieza en el decimal número 762. Es como encontrar una frase coherente en un texto al azar. Llama la atención. Increíble. Y pensar en el esfuerzo para calcular todos esos decimales. La historia debe ser larguísima. Larguísima, sí. Empezó por pura necesidad práctica. Babilonios, egipcios, hace 4000 años ya tenían sus métodos para aproximarlo. Claro, para construir. Exacto. Luego Arquímedes, por el 250 a.C., con su método de los polígonos. ¿Polígonos? Sí, dibujaba polígonos dentro y fuera del círculo, con cada vez más lados, para acotar el valor de pi. Llegó a la famosa aproximación de 22 séptimos. Ah, la de Arquímedes. Esa. Y luego, ojo, en China,
Zhu Chongqi, en el siglo V, consiguió una precisión de 7 decimales, y esa marca no se superó en Europa hasta 800 años después. ¿800 años? ¿Y cómo se consiguió ir más allá? ¿Cuál fue el truco? El gran salto vino con el cálculo infinitesimal, en los siglos XVI y XVII. Newton, Leibniz. Exacto. Aparecieron las series infinitas, fórmulas que sumando infinitos términos cada vez más pequeños te daban pi, como la de Gregory Leibniz o las de tipo matching, que eran más rápidas. Series infinitas. Y ya en el siglo XX, gente como Ramanujan descubrió unas series, increíblemente eficientes. Convergían a pi rapidísimo. Y entonces llegaron los ordenadores y... Y la carrera se desató, totalmente. Piensa que el ENIAC, uno de los primeros grandes ordenadores, calculó 2037 dígitos en 1949. Que ya parece mucho. Y hoy estamos en billones, con B, billones de decimales conocidos. Una barbaridad. ¿Y para qué? ¿Solo por el récord? Bueno, en parte sí, pero también sirve para probar la potencia de los superordenadores, para testear nuevos algoritmos de cálculo y para investigar lo que hablábamos, si los dígitos de pi son realmente aleatorios. Ya. Incluso hay algoritmos curiosos, los llaman Spigot o de grifo, que te permiten calcular un dígito concreto de pi. Imagínate el que hace un billón, sin tener que calcular todos los anteriores. Qué pasada. Pero bueno, más allá de esta locura por los decimales, lo que de verdad sorprende, y lo dicen las fuentes, es dónde más aparece pi. Que no es solo cosa de círculos. Para nada. A ver, en geometría y trigonometría es el rey, claro. Áreas, volúmenes, la forma de medir ángulos en radianes, todo depende de pi. Lógico. Pero es que luego te lo encuentras en física, en cómo oscila un péndulo, en ecuaciones de ondas, hasta en el principio de incertidumbre de Heisenberg, de la cuántica. En cuántica también. Ahí está. Y en estadística, la famosa campana de Gauss, la distribución normal, que describe desde la altura de las personas hasta errores de medición, pues pi está en fórmula. Parece que está en todas partes. Y teoría de números también. Eso ya olvida todo. Pues sí. Euler, otra vez Euler, hizo una conexión alucinante. Resolvió el problema de Basilea. El problema de Basilea. Sí, pedía sumar los inversos de los cuadrados de todos los números enteros. 1 plus un cuarto, plus un noveno, plus un 16avo, plus un 25 y así hasta el infinito. Nadie sabía cuánto daba eso. Y Euler demostró que daba pi al cuadrado dividido por 6. No me digas pi relacionado con la suma de cuadrados. Totalmente inesperado. Una conexión profunda entre pi, que viene de la geometría, y los números enteros. Entonces, resumiendo, pi empieza como una simple relación en un círculo, Ajá. pero resulta ser un número irracional, también trascendente, con una historia de cálculo brutal a lo largo de los siglos. Exacto. Y que, de repente, asoma la cabeza en física, en estadística, en las propiedades de los números primos. Es alucinante. Lo es. Y nos deja con preguntas abiertas, fíjate. A pesar de conocer billones y billones de sus decimales, esa pregunta tan simple en apariencia, ¿son sus dígitos realmente normales? ¿Se comportan como una secuencia aleatoria perfecta? Sigue sin respuesta. Sigue sin una demostración definitiva. Es un misterio más de este número que parece no agotarse nunca. Un buen recordatorio de cómo algo tan familiar puede esconder profundidades que aún estamos explorando. Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno con una ópera que, casi todo el mundo conoce o al menos le suena. Carmen, de Bizet. Hombre, Carmen, un clásico entre los clásicos. Exacto. Pero su historia inicial tiene miga. Tenemos un artículo muy completo sobre cómo se creó el lío de su estreno y, todo lo que vino después. Sí, la verdad es que el camino al éxito no fue nada fácil. Queremos entender eso, por qué fue tan rompedora y cómo pasó de ser, un escándalo a lo que es hoy. Una pieza clave del repertorio, ¿sí? Nos vamos a París, 3 de marzo de 1875. Estreno en la Ópera Comique. Y parece que la cosa no empezó muy bien, ¿no? Que va. Fue un estreno complicado. Imagínate, la Ópera Comique era para obras más ligeritas, familiares.
y de repente llega Carmen. Con todo su realismo crudo. Exacto. Hoy no concebimos la ópera sin ella, sin la habanera, la canción del toreador. Son icónicas. Claro. Y pensar que pertenece a la ópera comique, que originalmente llevaba diálogos hablados, no todo cantado. Eso ya la hacía diferente. Sí, aunque luego eso se cambió, como veremos. El libreto de Meilhac y Alevi sobre la novela de Mérimée ya era, dinamita pura para la época. Totalmente. Contrabandistas, una cigarrera libre, pasiones sin control. Y sobre todo, la protagonista asesinada en escena, en la ópera comique. Una barbaridad para ellos. Además, Bizet se metió a fondo, ¿eh? Dicen que reescribió partes del libreto él mismo. Sí, como La Habanera, que adaptó la melodía de una canción de Iradier, El arreglito. Eso es. Se implicó muchísimo. ¿Y los personajes? Carmen y Don José. Nada que ver con los héroes y heroínas habituales de ese teatro. Una femme fatal con todas las letras. Con una fuerza tremenda. Su amor por la libertad es casi el eje de la obra. Y don José, es fascinante ver su caída. Sí, de soldado modelo a desertor, contrabandista, asesino. Lo seguimos paso a paso. Es casi el protagonista trágico, en cierto modo. ¿Y la reacción del público en 1875? ¿Decías que complicada? ¿Fue muy mala? Pues sí, entre indiferencia y puro escándalo. La crítica, demoledora. Ah, sí. A la pobre Gaya Marie, la primera Carmen, la pusieron verde. Decían que era la encarnación del vicio. Imagínate. ¡Qué fuerte! ¿Y otros músicos? Pues Gounod, por ejemplo, lo acusó de plagio. Hubo bastante polémica. Y lo más triste, Bizet muere poquísimo después. Sí, 3 meses después del estreno, tras la representación número 33. No llegó a ver el éxito brutal que tendría Carmen. Murió pensando que había fracasado, probablemente. Qué historia tan injusta, ¿no? Pero entonces, si en París fue un fiasco inicial, ¿cómo se hizo famosa? Ah, amigo, esa es la gran paradoja. Carmen explotó fuera de Francia. ¿En serio? Sí, sí. Ese mismo 1875, en Viena, fue un exitazo. Anda. Eso sí, ojo, fue en una versión un poco diferente. Le habían quitado los diálogos hablados y puesto recitativos cantados. Ah, vale, obra de Ernest Guiraud, creo. Exacto, Ernest Guiraud. Y esa versión, la de Guiraud, fue la que dio la vuelta al mundo durante décadas. O sea que la versión que triunfó globalmente no era exactamente la que Bizet estrenó. Pues no. Pero bueno, funcionó. Tchaikovsky, Brahms, todos fascinados. Dicen que Brahms la vio 20 veces. ¿20 veces? Madre mía. Y Nietzsche, que la veía como la antítesis perfecta de Wagner. Le encantaba. Y mientras tanto en París olvidada. Hasta 1883 no se reestrenó allí con éxito. Fija de qué vuelta. Desde luego. Y la música, es que la música es clave, claro. Es brillante. Totalmente. Las melodías son pegadizas, increíbles. La orquestación es magistral. Tiene ese aire español buscado por Bizet, con ritmos como la habanera, la seguidilla. Sí, pero es una España vista desde Francia, ¿eh? Con una elegancia, una factura muy francesa. No es folclore puro. Claro, es una estilización. Exacto. Creó una atmósfera, un color español, pero la música es puro Bizet. El preludio con el tema del destino, la canción de la flor de José, tan lírica, la escena de las cartas. Uf, momentazos. Mencionabas antes la versión de Guiraud. ¿Eso significa que todavía hoy hay debate sobre cuál es la auténtica Carmen? Pues sí, todavía lo hay. Recuperar la versión original con diálogos costó mucho. Y aunque ahora hay ediciones críticas hechas por musicólogos como Eiser o Langham Smith que intentan ser fieles a Bizet. Sigue habiendo distintas versiones en circulación. Exacto. No hay una única edición definitiva aceptada por todos. El debate sigue ahí. Es fascinante. Resumiendo mucho, Carmen desafió las normas, chocó al público, fue rechazada. Pero su potencia musical y dramática era tan grande que acabó conquistando el mundo. Y se convirtió quizá en la ópera más popular de todas. Una historia increíble. Totalmente. Y te deja pensando, ¿no?, en la figura de Carmen hoy día. Claro, esa mujer libre, fuerte, que prefiere morir a renunciar a ser ella misma. Su desafío sigue vivo. Por eso sigue generando interpretaciones, relecturas. Como esa que comentabas de Florencia, donde al final ella mata a don José. Exacto. Un giro total para hablar de la violencia machista desde la ópera. Un clásico que sigue interpelándonos. Sin duda. Un tema que da para mucho más.
Hola, hoy nos vamos a un lugar que es pura leyenda, Petra, esa antigua ciudad excavada en la roca, allí en Jordania. Tenemos apuntes basados en su página de Wikipedia. Mm. El objetivo es entender por qué Rakmu, que así la llamaban sus habitantes, los nabateos, es tan especial. Y bueno, ver qué secretos guarda su historia, su arquitectura. Vamos a meternos a fondo. Exacto, vamos a ver cómo surgió en medio del desierto, que ya tiene mérito, su importancia, claro, estratégica, religiosa, y qué pasó para que quedara casi olvidada y luego, bueno, resurgiera como patrimonio de la humanidad Y y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Casi nada. casi nada. A ver, empecemos por lo básico. Petra, la ciudad rosa. Por la arenisca, ¿no? Eso es, el color de la piedra le da ese nombre tan característico. Fundada por los nabateos, que eran un pueblo árabe nómada, allá por el siglo IV a.C. Y llegó a ser su capital. Sí, y aquí lo fascinante, desde el principio, es su dominio de la ingeniería del agua. Uf, en el desierto. Claro, es que no solo sobrevivieron, prosperaron. Supieron capturar las lluvias torrenciales, que son escasas, pero muy intensas allí. Montaron un sistema súper ingenioso de presas, de cisternas, canales. Increíble. Y con eso, pues tenían agua potable, controlaban las riadas y hasta se permitían jardines de recreo. Algo impensable casi. Una auténtica proeza, vamos. Y eso fue la base de su riqueza, ¿no? El comercio. Totalmente. Incienso, mirra, especias, controlaban rutas clave. Y llegaron a ser muchos, ¿eh? Unos 20.000 habitantes en su momento de mayor esplendor, por el siglo I después de Cristo, que es la época de Alcasné, el tesoro, ¿verdad? El edificio más famoso. Correcto. Se piensa que Aljasne era la tumba del rey Aretas IV. Su fachada es de estilo helenístico, o sea, con influencia griega. Es icónica. Ya. ¿Y esas marcas de disparos que tiene la urna de arriba? Sí, ¿qué son? Pues vienen de la leyenda beduina que decía que ahí dentro había un tesoro escondido. Y claro, le disparaban a ver si caía. Qué bueno. Vaya historia. Pero no es lo único espectacular, ¿eh? Está Ad-Deir, el monasterio. Uf, Ad-Deir es enorme. Más grande todavía que el tesoro. También excavado en la roca, claro. Y mezcla estilos. Se cree que estaba dedicado al rey Obodas I, que fue deificado. Y luego está el teatro, ¿no? También excavado. Sí, directamente en la ladera. Aprovecharon tumbas que ya existían. Fíjate qué curioso. Vaya. Y bueno, también sufrió daños con el gran terremoto del 363. Ah, claro. Y no hay que olvidar el complejo de la piscina y el jardín. Demuestra ese nivel de lujo, de sofisticación que alcanzaron gracias a manejar tan bien el agua. Pero esa época dorada, pues no duró eternamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué decayó Petra? Pues fueron varias cosas, una combinación. Primero, la anexión romana en el 106 después de Cristo, crearon la provincia de Arabia Petraea, con Petra como capital, sí, pero eso cambió las cosas. claro, porque las rutas comerciales marítimas empezaron a ganar peso frente a las terrestres que ellos controlaban. Entiendo. Perdieron un poco el monopolio. Exacto. Y luego el mazazo del terremoto del 363. Dañó muchos edificios y sobre todo su sistema de aguas. Eso fue crítico. O sea que perdió fuelle estratégico y además quedó muy dañada. ¿Y después? Bueno, hubo un período bizantino. Se construyeron iglesias, de hecho. Se encontraron unos papiros del siglo VI en una de ellas, que muestran que la ciudad seguía viva, con actividad económica y tal. Ajá. Pero el declive ya era imparable. Poco a poco fue quedando más y más abandonada, conocida sobre todo por los beduinos de la zona. Hasta que llegó el famoso explorador suizo, ¿no? Johann Ludwig Burckhardt, en 1812. Ese es. Él viajaba disfrazado, hablaba árabe, oyó hablar de unas ruinas increíbles y consiguió que le llevaran, con la excusa de que quería hacer un sacrificio. Y así, digamos, la redescubrió para Occidente. ¡Qué aventurero! Sí, sí. Aunque hay que decir que los beduinos locales, la tribu Bedul, siempre supieron que estaba allí. Sus descendientes vivieron en las cuevas hasta los años 80. Ah, mira. Sí, hubo un proceso de reubicación bastante complejo por parte del gobierno. Es parte de la historia más reciente del lugar. Claro. Y lo que Burckhardt vio y contó al mundo fue esa arquitectura espectacular, empezando por la entrada por el Siq. Uf, el Siq. Ese desfiladero estrecho, sinuoso, que de repente se abre y ¡pam! El tesoro. Es una entrada teatral inolvidable, la verdad. Sí,
Pero ese esplendor contrasta un poco con los retos de hoy en día, ¿no? Porque Petra es el gran símbolo de Jordania, atrae a muchísima gente. Muchísima, casi 1 millón de visitantes al año, o por ahí andará. Y eso plantea desafíos, claro. ¿Cuáles son los principales? Pues la conservación es el número 1. La arenisca es frágil, se erosiona con el viento, el agua. Ya. El turismo masivo, aunque es vital para la economía, pues inevitablemente causa desgaste. Ha habido restauraciones en el pasado que quizás no fueron las ideales, la gestión del agua sigue siendo un tema delicado. Entiendo. Y también hay cierta preocupación por el bienestar de los animales que se usan para el transporte de turistas. Complicado equilibrio. Muy complicado. Organizaciones como la UNESCO, el Petra National Trust, trabajan mucho en proteger el sitio. Entonces, Petra es muchísimo más que unas ruinas bonitas en el desierto. Totalmente. Es un testimonio brutal de adaptación humana, de ingeniería increíble para su época, de una mezcla de culturas. Absolutamente. Es un lugar que te deja pensando. Y fíjate, a pesar de todo lo que se ha excavado y estudiado, Aún hay secretos. pues parece que sí. En 2016, con tecnología satelital, descubrieron una plataforma ceremonial enorme, desconocida hasta entonces, fuera de la zona principal. Anda. Te hace preguntarte, ¿cuántas cosas más habrá escondidas bajo la arena? O incluso a simple vista, esperando que las entendamos bien. Petra todavía guarda misterios.